Bueno chicos, hoy estamos aquí listos para aprender a jugar a este 10 latidos, un juego de Venatus Ediciones que es bastante sencillito y es por lo que creo yo que va bastante bien para estas fechas, para explicárselo a cualquier persona. Básicamente tenemos que separar las tres cartas de microinfarto que nos vienen en el juego, no hay más, así que no hay problema, las ponéis en fila más o menos en una zona central de donde vayáis a jugar. Cogéis las cartas de rayito, que son las cartas de estrés, las mezcláis al loro, porque si sois 3-4 jugadores irán 4 cartas, mientras que si sois 2 jugadores, que con lo que vamos a representar este tutorial, pues simplemente serán 3. La ponéis en el lado izquierdo de los corazones y punto pelota. Debajo del primer corazón ponéis la jeringuilla o adrenalina, debajo del segundo corazón pondréis el desfibrilador por la cara fácil o la que es un poquito más complicada. Siempre con el 100% mirando hacia abajo, hacia la zona inferior de los corazones. Y el oxígeno, debajo del último corazón. Y debajo del desfibrilador vamos a colocar las cartas estas que tienen un rayito, que son básicamente los latidos. Las mezcláis, las barajáis y las ponéis debajo del desfibrilador, como os he dicho. Esto va a representar el mazo de robo. Ahora tenemos que generar el mazo de descarte, que va a ir debajo de la carta de adrenalina. Para eso simplemente levantamos la primera de las cartas y al loro, porque las cartas, esto estaría boca abajo. Siempre el simbolito, sea de sumar o de restar, tiene que ir en la esquina superior izquierda. Una sola, la ponéis ahí, en la zona de descarte. Y debajo de del oxígeno tenéis que generar 2 cartas. La primera iría boca abajo y la segunda iría boca arriba, siempre con el simbolito arriba a la izquierda. Estas 2 cartas básicamente representan las cargas que tiene el oxígeno, pues de oxígeno. Y en el momento en el que nos quedemos sin estas cartas, quiere decir que el oxígeno está vacío. Si consumimos una de esas cartas, la carta que estaba abajo oculta la ponemos visible, y cuando consumamos la segunda, como os digo, es que no hay. Aparte, a cada jugador le tenemos que dar una carta de estas de resumen, básicamente, y 2 cartas de latido. Si estamos jugando con roles, pues le daremos una carta de rol según el libreto de reglas nos diga. Y ya estaríamos listos para empezar. Pero, antes que nada, explicaros que básicamente esto es un juego en el que el objetivo es conseguir 10 latidos, como su nombre indica, y tienen que ir en el orden correcto, con los símbolos correctos y todo eso. Si hay en algún momento alguna imposibilidad de seguir, se marca con un microinfarto de estos. Si hay una segunda imposibilidad, se le marca con el segundo. Si hay una tercera, se le marca con un tercero. Y si hay una cuarta, como no hay más cartas de microinfarto, el paciente muere. Y tenemos que irnos al garaje a por una pala, cavar en el jardín, en un parque más cercano, esconder el paciente y ya está. Bueno, fuera de bromas, básicamente el tema de los latidos, para cogerlos, o sea, para saber que están correctos. Yo, por ejemplo, soy un manta con estas cosas, pues aquí han pensado en nosotros y nos ponen cómo es el orden del latido correcto. P, Q, R, S, T. Que básicamente son las cartas que tenemos en el juego. Las cartas P, las cartas QRS y las cartas T. Todas pueden ser más porque van hacia arriba o negativos porque van hacia abajo. Y algunas tienen este dibujito de aquí, que lo que hacen es condicionar la siguiente carta. Es decir, esta lo que condiciona es que la carta de QRS sea de este estilo, es decir, negativa. Esta no tendría condicionante. Y esta, por ejemplo, tiene el condicionante de que la siguiente carta P sea positiva, que vaya hacia arriba. Es decir, que si partimos, por ejemplo, de una invención en la que generamos este latido, sería correcto porque P es la carta inicial, no tiene condición anterior que diga cómo tiene que ser, perfecto. Y esta nos está condicionando a que la siguiente carta, la QRS, sea negativa. Esta es negativa. Tiene la misma forma. Por lo tanto, perfecto. Y esta no nos condiciona como tiene que ser la carta T. Por lo tanto, cualquiera que pongamos aquí, perfecto. El único problema es que esta nos está diciendo que la siguiente carta P que pongamos aquí o aquí, según prefiráis poner, ya esto es el orden que vosotros elijáis para generar este puzzle,
pues tiene que ser positiva. Es decir, que vaya hacia arriba. Bueno, ¿y en qué consiste el orden de turno de este juego? Pues básicamente tenemos dos fases. El jugador que tiene el turno empieza por la primera fase y esa primera fase solamente se va a activar en el caso de que la carga de oxígeno esté vacía. Si está completa, pasamos a la siguiente fase, ¿vale? A la segunda fase. Pero si está incompleta, tenemos dos opciones. O pasar a la siguiente fase, tranquilamente, o decidir que vamos a dejar el quirófano para ir en busca de oxígeno. Si hacemos esa opción, robamos la primera carta del mazo de robo, la ponemos boca abajo y robamos la segunda y la ponemos boca arriba, siempre con el simbolito hacia arriba a la izquierda. Y ahí termina nuestra turno. Imaginemos que este turno era de este jugador, pues pasa al siguiente jugador. Ese siguiente jugador vuelve con la misma elección. O sea, fase 1, resulta que aquí hay oxígeno, nos la saltamos y nos vamos directamente a la fase 2. En la fase 2 siempre empezamos eligiendo si vamos a estresarnos. Estresarse básicamente es que de las cartas que tenemos, de las dos cartas que tenemos, hay una que no nos gusta y queremos cambiarla. Así que cogemos, imaginaos que queremos cambiar esta carta, la cogemos y la soltamos en la pila de descarte. Robamos una del mazo de robo, la ponemos en nuestra zona de forma correcta y nos tenemos que llevar una carta del mazo de estrés, que son estos rayitos. Solamente podemos estresarnos si en nuestra zona no tenemos cartas de mazo de estrés. Si hemos pillado ya alguna anteriormente, primero tendremos que conseguir quitarnos esa carta, ya sea por alguna acción nuestra o por alguna acción de otro jugador, pero tendríamos que conseguir que esta carta desapareciera. Básicamente las cartas de estrés lo que son es un impedimento a la hora de usar estos aparatajes. Esta, por ejemplo, nos impide usar el oxígeno. Esta nos impide usar la adrenalina. Esta nos impide usar, o sea, la adrenalina, el desfibrilador. Esta nos impide usar la adrenalina barra jeringuilla. Y con 3-4 jugadores podría aparecer esta otra que nos impide jugar o usar ninguna de estas tres cartas. Esa es bastante jodida porque te fastidia mucho la partida. Una vez hemos hecho eso, pasamos al siguiente punto dentro de la fase, que es elegir si vamos a usar algún cacharro de estos, teniendo en cuenta un par de cosas. La primera es que no podemos usar un cacharro que nuestra estrés nos impida usar. Por ejemplo, este no podría usar el oxígeno. Y la segunda es que solo podemos usar un cacharro por turno. Es decir, si nos interesa usar este cacharro y este cacharro, no podemos usar este cacharro y este cacharro. Solamente podemos elegir uno de ellos. Una vez explicado eso, bueno, después os explico cómo van los cacharros, pero una vez usados los cacharros, si habéis usado este, ahí termina vuestro turno y le toca al siguiente jugador. Y si habéis usado uno de estos dos, después de hacer el uso de la habilidad de uno de estos dos cacharros, tenéis que coger una carta de vuestra mano y seguir colocando aquí lo que es el puzzle de los latidos de forma correcta. Nunca podéis poner en el puzzle de los latidos una carta que no cumpla con las condiciones previas a eso, ¿vale? Es decir, si queréis poner aquí una carta que va después de la T, una P, pero además esta T está condicionando que la siguiente P sea positiva, porque va hacia arriba. ¿Lo veis, no? Por lo tanto, no podríamos colocar esta, sino esta. Perfecto, ¿no? Y en el caso de que decidamos no usar ninguno de estos aparatajes, pues directamente cogeremos una carta de nuestra mano y la pondremos aquí. Siempre, como os digo, siguiendo la regla de que tiene que ser continuación correcta del orden PQRST y además, si hay alguna condición, pues tiene que cumplirla también. En el caso de que no se pueda cumplir con lo que tenemos, pues ponemos un microinfarto. En el momento en el que hayamos generado 3 microinfartos y tengamos que generar un cuarto, como no hay más cartas, pues hemos perdido. Esta carta de adrenalina, ¿qué hace? Básicamente esta carta de adrenalina nos permite coger la primera carta del mazo de robo y sustituirla intercambiarla por una de la zona de juego o por una de nuestra mano. Siempre y cuando sea del mismo tipo, en este caso pues una carta T, tiene que ser una carta de tipo T y de distintos símbolos. Es decir, si esta es una carta de tipo T
positiva, podríamos intercambiarla en mesa o en nuestra mano por una carta de tipo T negativa. Por ejemplo, podríamos hacer esto. Una vez hecho uso de la habilidad de la jeringuilla, como os digo, el jugador tendría que poner una carta legal continuando esta secuencia, y si no puede colocarla, pues genera un microinfarto. Retrocedemos porque esto es como si no se hubiese hecho. La carta de desfibrilador, esto básicamente sirve, imaginaos que se ha generado un microinfarto, porque si no, no tiene un sentido usar un desfibrilador. El desfibrilador hay que fijarse en la cara que va hacia abajo. Si lo usamos, da igual en qué cantidad esté, lo tenemos que poner en 0. Si estaba en 100, podemos curar 2 corazoncitos. Es decir, si hay 2 microinfartos, podemos curar al mismo tiempo 2. Si lo usamos al 50% con esta cara, pues solamente podríamos curar un microinfarto. Y si está en 0, no se puede usar. El cacharro este, al final de... Os lo explico ahora porque si no se me va a olvidar. Si no lo habéis usado en vuestro turno, al final de vuestro turno tenéis que acordaros de subirlo 1. ¿Por qué? Porque si no lo subís y el siguiente jugador quisiera usarlo, si está en 0, no puede usarlo. Y al final de su turno tendrá que acordarse de subirlo 1. Si no lo habéis usado, si lo habéis usado, no podéis subirlo. ¿Ok? Básicamente, en este caso, imaginaos que queremos usarlo. Pues esté en 100 o en 50 o donde esté, lo tenéis que poner en 0. Una vez puesto en 0, ¿qué carta tendría que ir aquí? Pues básicamente una P, porque es la que iría ahí por orden, ¿no? Detrás de la T va una P, pero además es una P positiva. ¿Tenemos una P positiva en nuestra mano? Sí, pues podríamos poner esta aquí. Y esto aquí. ¿Qué ocurre? Que ahora este jugador, al haber hecho el uso de la habilidad esta, tiene que seguir colocando aquí en mesa. Pero no tiene carta para generar la siguiente onda, que es una QRST. No tiene. Es cierto que está aquí, pero ya ha hecho uso de esta habilidad, por lo tanto no puede usar el oxígeno, aparte de que su carta de oxígeno no se lo permitiría. Pero, ojo, aquí una cosita que se me ha olvidado: cada vez que uséis un desfibrilador para curar un corazón, podéis eliminar una carta de estrés de uno de los jugadores, ya sea vuestra o de otro jugador. Por lo tanto, al usarlo se iría. Pero bueno, sigue sin poder usarlo porque ya ha usado una carta de habilidad, ¿vale? ¿No puede colocar el siguiente? Pues nada, corazoncito va, fuera. Un fallo. Y la última carta, lo que nos permite es, básicamente, si la carta que tenemos aquí en la zona inferior, inmediatamente inferior al oxígeno, coincide con la siguiente que debemos colocar en la secuencia, podemos colocarla y ya está. Ese jugador no tendría que hacer más nada en su turno, o sea, no tendría que coger una carta de su zona, porque ya habría puesto una de aquí, ¿vale? Ahí se termina. Y pasa al siguiente turno, o sea, al siguiente jugador. Y antes de que se me olvide, en estas condiciones, un jugador tiene, por ejemplo, o sea, en la partida tenemos las ondas de esta manera: P, QRST, toda correcta, esta es positiva, perfecto. P, QRS, ¿cuál es la siguiente carta que habría que colocar? ¿Esta o esta? Esta. ¿Por qué? Pues porque aquí tenemos que contar como que el corazón es un interrogante. Es básicamente una QRST oculta. O sea, no es que esté ahí, pero tampoco es que no esté. Está puesta. Lo que ocurre es que tenemos que, con el desfibrilador, cambiar esta carta por una QRST correcta. Entonces, el siguiente jugador que tenga que jugar no pone una QRST, salvo que use el desfibrilador, sino que tendrá que poner una T. ¿Cómo? ¿Qué condiciones usa esta T? Pues ninguna, porque la QRST esta no está poniendo condiciones. Entonces puede poner la carta que le dé la gana. Ojo, porque a lo mejor en el momento en el que sustituyamos esta carta de en medio por una correcta,
esa carta influye en lo que tenga que ser la siguiente y entonces ya no fastidia el puzzle. Ahí tenéis que tener mucho cuidado con eso. Y básicamente así se juega este juego. Espero que os haya quedado claro. Si tenéis alguna duda, abajo en la pestañita de información tenéis o sea, en la pestañita de información, abajo en la parte de comentarios podéis preguntar y nos vemos el próximo día, ¿vale? Espero que tengáis unas buenas navidades y que no os haga falta ningún cacharro de estos para nada, ¿vale? Buen camino.